El capítulo 5, ¿qué encontramos en Génesis? ¿Alguien leyó Génesis esta semana? Sí, en el capítulo 5, ¿qué encontramos? Exactamente, genealogías, ¿ok? Donde dice quién es el papá, quién es el hijo. Dice que ese hijo tuvo un hijo, que el hijo tuvo un hijo, que el hijo tuvo un hijo. Y muchas veces podemos llegar a un capítulo en la Biblia donde encontramos esto, genealogías, y decimos, qué aburrido, ¿y esto qué sentido tiene? ¿O qué propósito? ¿O para qué nos sirve? Etcétera, etcétera. Créanme, todo lo que está en la palabra de Dios tiene un propósito y nos sirve y nos edifica. Ahora, no puse en diapositivas el capítulo 5, sino que lo que hice fue hacer una hojita. Ya todos tienen su hojita, ¿verdad? Lo que hice fue poner aquí el número 1, primer hombre fue Adán, ¿ok? Y nos da una edad de 130 años cuando después nace el segundo, que es Set. Después Set llega a una edad de 105 años cuando nace Enos, que es el tercero, ¿ok? Ahora, quiero aclarar que estos no son los únicos hijos que tuvieron. O sea, Adán no solamente tuvo a Set, como vimos la semana pasada, Adán tuvo otros hijos y otras hijas. Pero esta es la línea que Dios escoge para nosotros mostrarnos el tiempo que ha transcurrido y el tiempo que ha pasado. Y en muchos casos, el hijo del que se nos habla no es siempre el primogénito, ¿ok? Aquí en la columna yo sí le puse el título antes del primer hijo, pero hay ciertos casos que no fue el primero, como Jacob, ¿ok? Esaú era el mayor, ese es un ejemplo. Después dice aquí la columna, dice después del primer hijo. O sea, ¿cuántos años vivió Adán después de tener a Set? 800 años. Entonces, ¿cuántos años vivió Adán? 930, ¿ok? Entonces viene aquí una tablita, que espero que les sea de mucha bendición, pero a lo que yo quiero llegar aquí es algunos puntos interesantes que podemos encontrar. Adán vivió 930 años, ¿cierto? Ok. Luego nació Set, Enos, Cainán, Jalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec. Y saben, Noé es la primera generación, es el primero que nace sin haber conocido a Adán. Entonces ese es un punto bien interesante, porque curiosamente también nos muestra la Biblia, y ahorita lo vamos a ir leyendo, dice que la maldad ya creció, se aumentó, todo, la tierra estaba llena de violencia, etcétera, etcétera. Y es probable que la presencia de Adán en cierta manera mantenía a las personas con un recuerdo de Dios, quién es Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Adán, mientras vivía, él podía dar testimonio con su vida, decir, yo estuve en el jardín del Edén, Dios a mí me creó, ella salió de mi costilla, etcétera, etcétera. Y durante años y años y años, durante 930 años, él dio ese testimonio, él era una prueba viva de eso. Incluso Adán y Eva, ellos podían, si alguien no les creía, les podían enseñar su pancita, les decían, yo no tengo ombligo. Adán y Eva no tenían ombligo, no sé si lo han pensado alguna vez. ¿Por qué? Porque nuestro ombligo es porque nacimos de nuestra mamá, ¿ok? Entonces, curiosamente, Noé es esa primera generación que ya no llega a conocer a Adán. Y el diluvio ocurre en el año 1656. Ahora, 1656, considerando el año 1 de Adán, ¿ok? Hoy en día no medimos así los años. Hoy en día se mide, no sé, 3000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero considerando Adán, 0, entonces, desde el año 0 de Adán hasta el diluvio, 1656 años. ¿Eso les parece poquito tiempo? A mí me parece un montón de tiempo. Entonces, el mundo tuvo suficiente tiempo para llenarse, multiplicarse, las personas, desarrollar muchísimas cosas. Entonces, nada más simplemente para darnos cuenta qué es lo que sucede. El hombre se ha desarrollado, han habido muchísimos sucesos en esos 1656 años. Realmente no sabemos exactamente cómo era la tecnología o cómo eran las cosas o el estilo de vida, etcétera. Pero sí sabemos que el hombre había llegado a un punto de gran maldad en la tierra. Entonces, voy a poner aquí, este va a ser Adán. ¿Ok? Y voy a poner acá
representa a Dios, esto es la creación. Y de aquí hasta que llueve, hasta que viene el diluvio, y voy a poner aquí un arca, de aquí hasta acá transcurrieron 1656 años, ¿ok? Después vienen las siguientes generaciones que vamos a encontrar. Eso no lo vamos a ver tanto el día de hoy, pero sí quiero que esto nos lleve a un poco de reflexión. Han pasado 1656 años desde que Adán es creado, ¿ok? Cuando viene el diluvio. Entonces han sucedido muchísimas cosas. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6. ¿Qué es lo que ocurre? Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Ok? Este pasaje creo que ya lo hemos leído algunas veces y tal vez nos han quedado un poquito de dudas o de preguntas qué es lo que está ocurriendo aquí. Para empezar, creo que era importante saber que en este periodo de tiempo, pues los hombres se han multiplicado. Entonces ha habido aquí mucha gente y un suceso que pasó mientras el hombre pues empezaba a multiplicar y a llenar la tierra fue esto, ¿no? Que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y podemos tener la pregunta: ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son las hijas de los hombres? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Hay diferentes perspectivas. Les voy a compartir al menos 3. Y al final les voy a compartir la que yo considero que es la perspectiva correcta, ¿ok? Pero cada quien puede tener su perspectiva acerca de esto. Diferentes perspectivas. La primera que existe y que hay. Dicen, los hijos de Dios eran los hijos de reyes. Porque los reyes eran considerados dioses, entonces los príncipes. Entonces los príncipes vieron que las hijas, o sea, las que no eran princesas, de personas que no eran reyes ni nada, pues les gustaron y se casaron. Esa es una perspectiva. Sin embargo, esta perspectiva no aclara ni explica por qué había gigantes, o sea, por qué, ni tampoco habría ningún problema porque Dios no ve ningún problema entre que se casen personas de diferentes estatus social. Para él ese no es un punto. Y vemos que aquí es algo que no le gustó a Dios, algo que estaba sucediendo. Pues yo en lo personal descartaría esa posición. Otra perspectiva, la segunda, sobre esto que ocurre, es que los hijos de Dios eran los que venían del linaje de Set. ¿Ok? O sea, Set tuvo a Enos, a Cainán, Mahalel, etc. Y que esos eran los hijos de Dios y que los hijos de los hombres eran los hijos de Caín. ¿Ok? Ahora, entonces, esta perspectiva dice, los hijos de Dios, o sea, los del linaje de Set, se casaron con las hijas que venían de Caín. Esa es la explicación. Sin embargo, también aquí hay unos huecos y fallas de información. ¿Por qué? Porque consideran que Caín es como pecador, que no es de Dios, etcétera, y que Set sí. Pero recordemos que a fin de cuentas todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tanto Set como Caín, a fin de cuentas genéticamente venían de Adán y Eva, los dos. Y nadie era perfecto, ¿ok? Entonces, eso no explicaría por qué la diferencia entre unos y otros como tal, ni tampoco por qué nacerían los gigantes. Ahora, la tercera perspectiva nos lleva a pensar y a reflexionar y considerar que cuando leemos la Biblia debemos de leerla no como con ojos de un mexicano que vive en Guadalajara en el año 2024, sino que pensemos, ok, Dios ¿a quién usó para escribir Génesis? ¿Alguien sabe quién es el autor de Génesis? Moisés. Ok. Moisés nace muchísimos años después de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces es Dios haciéndole la narración, todos los sucesos, explicándole a Moisés qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Pero había un propósito, porque la Biblia así lo dice. Dios le dijo a Moisés, escribe. ¿Ok? ¿Cuál era el propósito? Moisés, si recuerdan, él le tocó servir a Dios en un momento en el que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios, ¿cierto? Ellos habían estado cientos de años bajo la opresión de los egipcios. O sea, de tal manera que los israelitas habían nacido y crecido en Egipto. Su cultura era egipcia, básicamente. Y aunque eran esclavos,
todo lo que habían conocido en su vida era el pensamiento egipcio, la vida egipcia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando salen al desierto, muchas veces, no sé si lo han leído, que dicen, mejor nos regresamos a Egipto. ¿Sí se acuerdan que decían eso? Porque como que extrañaban, eso era como que su casa, como lo que estaban acostumbrados, y para ellos fue un choque esa parte. Entonces, ellos Dios al hablar a través de Moisés, a través de esta escritura en Génesis, ellos se dan cuenta, nosotros como pueblo tenemos un origen. Dios nos creó, Él es el Dios del universo. Y van viendo y van encontrando que después Génesis llega a Abraham, a Isaac, Isaac a Jacob. Dicen, pues sí, yo soy de una de esas 12 tribus. Entonces muchas cosas empiezan a tener sentido para sus vidas. Entonces es una guía para ellos. Ahora, ¿quién está escribiendo? Está escribiendo Moisés, ¿ok? Y esta frase y esta expresión de hijos de Dios era usada en aquel tiempo en el Antiguo Testamento porque en aquel entonces ellos todavía no conocían a Jesucristo. Era una expresión para referirse a ángeles, ¿ok? A seres celestiales, por así decirlo. De hecho, como dato curioso, pueden revisar Job, capítulo 38, y Dios mismo está hablando en ese capítulo. Es cuando Dios le responde a Job y dice, ¿te acuerdas cuando tú estabas ahí cuando yo creé la tierra, cuando yo puse los fundamentos, cuando puse las estrellas y todo eso? Y dice, y los hijos de Dios cantaban con gozo. O sea, es Dios mismo usando esa expresión, los hijos de Dios, para referirse a ángeles, ¿ok? Entonces, leyendo con unos ojos y tratando de entender la cultura de ese momento y el lenguaje, etcétera, podemos descifrar y ver que los hijos de Dios era probablemente una referencia a ángeles, ¿ok? Entonces, ángeles vieron que las hijas de los hombres, o sea, las mujeres, eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Eso cuadra y hace clic con otros detalles. Siempre que leemos la Biblia encontramos que todos los ángeles son hombres. No podemos encontrar un ángel que sea mujer. No hay ninguna. Entonces eso explicaría que los ángeles, seres creados, pues ven una mujer y dicen, bueno, pues no hay algo así como ángel, pues. Entonces eso explicaría por qué los llevó a codiciar o que fuera como una tentación para ellos. Ahora, eso explica por qué había gigantes en la tierra. Y curioso, dice, en aquellos días, o sea, antes del diluvio, y dice, y también después. ¿Se acuerdan dónde más encontramos a los ángeles? ¿En qué época del tiempo? A los gigantes. A los gigantes, sí. ¿Cuándo más? Con David, exactamente. Incluso un poquito antes, no sé si recuerdan cuando Moisés manda a los 12 espías, y entre ellos Josué y Caleb, y van a la tierra de Canaán, y dicen, no, pues aquí hay puros gigantes, puros Nefilim, y nosotros somos como langostas a sus ojos, y no podemos entrar, etcétera, etcétera. Entonces, había gigantes antes del diluvio y después del diluvio. Y como comentaba nuestra hermana Isolda, con David. Okay, David peleó contra Goliat y había otros gigantes aparte, también en esa misma zona. Y ahorita vamos a ver por qué estaban en esa misma zona. Pero bueno, entonces eso explicaría por qué había gigantes. Ahora, también explicaría un detalle interesante, que todos estos gigantes siempre fueron hombres. ¿Ok? Tampoco, o sea, no había gigantes mujeres. Si lo analizamos desde un punto de vista, y esto es como siendo un paréntesis, nosotros, si alguien sabe de ciencia o biología o algo así, si estos somos nosotros, un hombre es hombre, ¿por qué? Porque hereda el cromosoma X de su mamá y el cromosoma Y de su papá, ¿ok? Entonces, la mamá, sus cromosomas son XX, el papá es XY, ¿ok? Esto de aquí creo que más o menos algunos lo sabemos. Entonces, de tal manera que el hijo recibe de herencia un cromosoma de la mamá. Forzosamente tiene que ser X, ¿ok? Y del papá puede ser X o puede ser Y. De tal manera que el que define o da el género al hijo es responsabilidad del papá. Si el papá da cromosoma X y hay un 2X, significa que va a ser niña, ¿ok? Pero si el papá da el cromosoma Y, se forma XY. Entonces, ¿qué nace? Un varón, exactamente. Ahora, si los ángeles, ellos no tenían una mamá, por así decirlo, como seres creados como tal, entonces ellos solamente pueden transmitir el eje Y, el cromosoma Y, perdón.
Entonces, todos los que nacían, todos los hijos de esas relaciones entre ángeles y mujeres, siempre eran varones, siempre eran hijos. No había mujeres gigantes, por así decirlo. Entonces, eso nos va cuadrando en muchas cosas y en muchos sentidos desde el punto de vista que lo queramos como ver o entender. Sin embargo, esta situación de relaciones sexuales entre los ángeles y las mujeres no era algo que le agradaba a Dios, porque ese no fue la forma en que fueron creados y con ese no fue el propósito, ese no era el orden natural de Dios y le desagradó. A pesar de que eran hombres, mujeres relativamente, no era lo correcto, porque unos eran ángeles y ellas eran mujeres, o sea, hijas del hombre, ¿ok? Y por eso dice, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, haciendo referencia a hombre con el ser humano. ¿Por qué? Porque también había un consentimiento de parte del ser humano para esta situación de relacionarse con ángeles. Ahora, la palabra ángeles que se usa aquí, bueno, no la palabra ángeles, sino la palabra gigantes, en el idioma original es nefilí o nefilim. Algunos lo traducen ya en español más como nefilim. Nefilim, su etimología significa los caídos, ¿ok? Entonces, está hablando de seres caídos que empezaron a tener relaciones con las mujeres, ¿ok? Y esa situación generó los gigantes en la tierra y un desagrado para con Dios, ¿ok? Y dice ahí, ciertamente les escarnecerán pues sus días 120 años, ¿ok? 120 años. ¿Para qué nos servía el capítulo 5? Para ver cuántos años vivía la gente. Observen algo. Adán, 930 años. Set, 912. Cainán, 905. Y si se fijan, incluso aún después del diluvio, Sem, ¿cuántos vivió? 600 años. Arfaxad, 438. Luego 433 años. Esta edad de 120 años o esta cantidad no se refería precisamente a que era la edad que ya todos iban a vivir, que ya todos iban a topar a 120 años. Porque muchas veces así lo podemos leer o entender, de que de aquí en adelante todos viven 120 años. Nuestra realidad es que en aquel entonces vivieron todavía muchísimos más años por muchísimas generaciones y hoy en día es difícil que alguien llegue a los 120 años. Entonces, no fue precisamente eso lo que estableció Dios, sino que se refiere que Dios da un aviso. Ok, los días del hombre son 120 años, o sea, les quedan 120 años. O sea, en ese momento Dios toma una decisión por todo lo que está sucediendo en la tierra con los gigantes. Y esto era nada más un pequeño detalle, sino que había muchas otras cosas. Y es como un aviso, al hombre le quedan 120 años. Dice Génesis 6, 5 al 8, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice aquí, toda intención de los pensamientos del corazón era para hacer siempre el mal. O sea, toda esta gente y todas estas personas que habían existido en este periodo de tiempo de 1656 años, todos habían corrompidos a un punto en el que siempre, todo el tiempo, hacían siempre el mal. Y no nada más lo hacían, lo pensaban desde sus pensamientos, todo estaba mal. Y dice que a Dios le pesó haber hecho el hombre, pero dice, en la tierra, en ese lugar en particular. ¿Ok? Y vamos a ver la siguiente diapositiva, donde dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, toda carne había corrompido su camino, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Él era justo, perfecto, pero énfasis entre sus contemporáneos. O sea, Noé comparado con todos los demás era el ejemplo a seguir. No es que Noé nunca pecara o que nunca fallara o que él fuera justo por sus propias obras, sino que él fue hecho justo por la fe, como vamos a leer en Hebreos 11.
¿ok? Y dice que Noé siempre andaba con Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Que aunque el hombre y todo el mundo entero se había alejado de Dios y no le importaba a Dios, Noé siempre se mantuvo en su relación con él. Y eso es grande. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice en 2 Crónicas 16:9, me encanta este versículo, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y en otra traducción dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Noé era uno de esos hombres que estaba totalmente comprometido con Dios sin importar el mundo. Y creo que habría que hacernos nosotros la pregunta, nosotros, nuestro corazón es completamente de Cristo, nuestro corazón está completamente comprometido con Él, o somos un poquito más como la otra gente que se había alejado de Dios y que sus pensamientos siempre eran malos. Entonces, aquí lo importante es no tanto como Dios veía a Noé, sino como Dios nos ve a nosotros hoy, el día de hoy. Nosotros tenemos un corazón completamente suyo. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice en Génesis 6, 13 al 18. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Por causa de ellos, por eso voy a destruirlos. Y en el 14 dice, hazte un arca de madera de ciprés, hazte el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás 300 codos, o sea, 135 metros de longitud. Voy a parafrasear un poquito. 22.5 metros de anchura, 13.5 metros en altura. Le harás una ventana que terminará un codo, 45 centímetros del techo, y tendrá la puerta a un costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda la carne que hay vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Ok? Aquí nos da las medidas del arca. Algunos han pensado o considerado que el arca era demasiado chiquita. No era para nada chiquita, 135 metros de largo. ¿Quiénes de ustedes han ido al estadio alguna vez a un partido de fútbol? Ok, toda la cancha completa mide 100 metros, más o menos 100 metros de largo. 135 metros sería considerando un pedazo también de las gradas. Entonces, no era una embarcación pequeñita. De hecho, los ingleses, la Armada Británica, Naval y todos ellos desarrollaron un buque que fue bastante famoso por ahí de la Primera Guerra Mundial, que tenía prácticamente estas mismas medidas y que fue como la base para otros barcos de guerra, porque ese era el que tenía las mejores condiciones y medidas y sistemas para todo lo que tenían que enfrentar en la batalla. Es nada más como un dato curioso, ese buque se llamaba el Dreadnought, o algo así se llamaba, de los ingleses que hicieron. Ahora, 3 pisos, pero si se fijan, ¿cuántas puertas había ahí? Una nada más, ¿ok? Y esto que sucede con Noé es sombra de lo que ocurría después. De hecho, no sé si han leído en el Evangelio que dice, y en aquellos días era como en los tiempos de Noé. No sé si han leído esa parte. ¿La recuerdan? Había solamente una puerta. ¿Por qué? Porque solamente podías entrar al arca por ahí. Y hoy en día es lo mismo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y él mismo dijo, yo soy la puerta. Es solamente una forma de entrar y de obtener esa salvación. En aquel entonces, mientras veían a Noé, ellos pudieron haber dicho, no, Noé, ¿para qué entramos a tu arca? Yo creo que puede haber salvación en otras arcas. O sea, si yo me subo a otro bote por ahí, pero pues ¿por qué me he de subir al tuyo? Hay salvación en otras arcas. Y tu puerta, pues no necesito entrar por ahí. Y hoy en día sucede lo mismo. Alguien puede decir, ¿Cristo? No, pues yo creo que puede haber salvación en otro lugar. Si buscas, y está la frase que dicen, todos los caminos llevan a Roma, y no importa tú cómo busques a Dios, lo vas a encontrar, y desechan a Cristo, el camino que Dios ha establecido, y Él es la puerta, y esa es la forma de encontrar la salvación. Vamos a proseguir. En Génesis 7:1-3 dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra. De todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. ¿Ok? Nada más como dato curioso, yo tenía el error en mi pensamiento de que nada más era una pareja, de que nada más era como macho y hembra y ya. Pero aquí la escritura nos habla que eran 7 parejas.
¿okay? De los animales limpios y de los no limpios eran 2 parejas. ¿Okay? Ahora, aquí, sin embargo, creo que lo importante es que dice que Dios dice, he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación, solo tú he visto. Y habíamos leído Crónicas donde Dios dice que sus ojos recorren toda la tierra para ver quién tiene un corazón que es completamente suyo. Y Dios eso hizo, recorrió toda la tierra completamente y vio que solamente Él. Y vamos a ver el siguiente versículo. 1 Pedro 3:20 y 2 Pedro 2:5 nos dan unos detalles bien importantes sobre esto. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando, fíjense, la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Y abajo dice, tampoco perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, para entender un poquito de perspectiva, el arca no se hizo de un día para otro. El arca tardó 120 años, aproximadamente 120 años en ser construida. ¿Ok? Y durante esos 120 años, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dice ahí la Escritura, Él esperó pacientemente ver si había alguien más que se arrepentía. ¿Por qué? Porque había alguien predicando. ¿Saben quién estaba predicando? Noé estaba predicando. Y mientras él construía esa arca, él daba testimonio de su fe. Él decía, yo hago esta arca porque yo le creo a Dios, porque si Dios dijo que viene un diluvio, que viene el fin, pues yo tengo que construir esta arca, yo le creo a Dios. Y eso fue un testimonio para muchas personas y veían a Noé, imagínense, durante 120 años, el mundo entero se enteró de Noé, de quién era y qué era lo que estaba haciendo. Y nadie se arrepintió mientras él predicaba. Y Dios esperó pacientemente, de tal manera que cuando llega el punto de que entren al arca, Dios se da cuenta que solamente Noé, solamente él. O sea, Dios no le había cerrado la puerta a nadie, porque muchos podrían entenderlo de esa manera, de decir, bueno, es que Dios solamente le dijo a Noé y todos los demás no los quiso Dios. No, Dios esperó pacientemente mientras se construía esa arca. Y pensemos un poco en la gran fe que tenía Noé de ver que no llovía, pasó un año, no llovió, 2 años, 3, 4, 5, 6, no hay diluvio, 7, 8, 9, 10 años y no hay diluvio. Realmente yo no sé si Noé sabía cuántos años faltaban para eso. Así como nosotros hoy en día tal vez no sabemos cuántos años faltan para el fin del mundo. Tal vez Noé tampoco lo sabía, pero él vio pasar 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, y Noé pudo haberse hecho las preguntas, ¿estaré en lo correcto? O tal vez estoy haciendo mal con mi vida. Tal vez todo el mundo tiene razón, tal vez me dicen que estoy loco, tal vez estoy loco. Y Noé pudo haber dejado de predicar, Noé pudo haber dejado de construir el arca, Noé se pudo haber desanimado porque nadie se arrepentía y nadie venía a Dios, absolutamente nadie. Entonces, pero él seguía trabajando. Y Dios pudo haberle entregado el arca, le pudo haber dicho, Noé, aquí está tu arca, ya nomás súbete, ya te la hice. Pero no, Dios le dijo, trabaja, esfuérzate, muestra, haz las cosas que tienes que hacer. Y muchas veces es con nosotros. A lo mejor lo más sencillo sería con nuestras vidas de que decirle, Dios, dame esto por favor y ya. Y con eso, así de fácil y así de sencillo. Y a veces Dios nos bendice y nos dice, sí, está bien, lo tienes, te ha sido otorgado, pero trabaja por ello, esfuérzate y lo vas a lograr. Yo estoy contigo, pero esfuérzate, trabaja, no te desanimes, no te des por vencido. Y en la siguiente diapositiva, me parece que es Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Entonces, si vemos que Noé era justo y que resaltaba por encima de todos los demás, era por su fe que tenía en Dios. No era por sí mismo, por sus obras, porque él fuera bueno, sino porque él tenía fe. Y su fe por eso fue hecho justo delante de Dios. Si podemos dar a la siguiente diapositiva.
Y viene el diluvio. Dice, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y por 40 noches. Quiero señalar aquí algo. Voy a dibujar aquí como un planeta. Y hay personas que consideran, cuando leen esto de Noé, dicen, no, es que el planeta entero no se inundó, nada más se inundó la colonia donde vivía Noé. Y dicen, no, el diluvio no pudo haber sido universal. Si el diluvio no era universal, Dios le pudo haber dicho, Noé, sal de aquí de tu colonia, sal de tu barrio y vete a las montañas o vete por allá, vete a otro lado. Noé tiene 120 años para llegar a cualquier lugar del mundo que quieras. Creo que no hubiera tenido todo el tiempo suficiente para mudarse. Pero no fue eso, sino que fue un arca, es porque el diluvio vino sobre toda la tierra y vino lluvia de acá del cielo y todo. Pero también dice ahí que se abrieron las fuentes del gran abismo, o sea, fuentes, agua que sale, ¿ok? Entonces todo se inundó, no nada más de agua que caía, sino también de agua que subía, ¿ok? Del abismo. Y llovió durante 40 días y 40 noches. Ahora, ¿cuándo inició el diluvio? Ustedes díganme, fue en el mes segundo, ¿verdad? ¿En qué día? 17. Este es un detalle y un dato bien importante. Recuerden siempre, las cosas están ahí por algo. Vamos a la siguiente diapositiva. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos, 6.75 metros, por encima de los montes después que habían sido cubiertos, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. ¿Ok? Entonces todo se inundó completamente, toda la tierra, y aún más allá, 6.75 metros más. Si le damos a la que sigue, dice Génesis 8, las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo el arca descansó sobre los montes de Ararat. Entonces, ¿qué día fue el 17? El mes séptimo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo el arca flotando y moviéndose? 5 meses, ¿ok? Moviéndose. Dejó de llover a los 40 días y 40 noches. Sin embargo, todavía el arca estuvo ahí a la deriva. Entonces, pónganse ustedes adentro del arca de Noé. Imagínense que a ustedes les tocó vivir en aquella época sin haber leído la Biblia y sin saber qué es lo que iba a pasar. Y ven que llovió, se inundó todo. Y ya pasaron los 40 días, ya dejó de llover. A lo mejor encuentran un poquito de paz, respiro en eso, pero ven que las aguas no bajan. Y han pasado 5 meses y todavía siguen flotando y yéndose por todos lados. Nuestro pensamiento como hombre y ser humano podría ser, pues bueno, pues sí, Dios nos salvó, pero pues sí, ¿qué va a hacer de nosotros si nos dejó aquí a la deriva? Etcétera, etcétera. Imaginen todos los pensamientos y sentir de estar ahí en el arca ya por 5 meses. Siguiente diapositiva. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Esto es importante. Él se dio cuenta que la tierra ya estaba seca, la superficie, en el primer día del primer mes. Dice, en el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca, tú y contigo, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Dato importante de las fechas. En el primer día del primer mes del siguiente año, Noé se dio cuenta que estaba seco. ¿Y Noé se bajó del arca o no se bajó? No se bajó. Hasta el mes segundo, a los 27 días del mes, o sea, ya casi llegando al tercer mes. Fue entonces Noé que se bajó, pero Noé se bajó hasta que Dios le dijo. Él pudo haber dicho, pues como que yo ya veo aquí seco. Yo creo que ya me puedo bajar, creo que ya es tiempo, ya me cansé de estar en el arca, ya fue mucho, ya quiero estar aquí. Pero Noé tenía temor de Dios. Y Noé no se bajó, ni él, ni su familia, ni nadie de ellos, sin importar cuáles fueran sus pensamientos, sus miedos, sus temores, si estaban hartos, si estaban cansados, o cómo se sintieran adentro del arca. Ellos sabían que Dios estaba obrando, que Dios estaba trabajando, y que ellos no se debían de salir del plan de Dios. Y ellos obedecieron hasta el final. Vamos a la siguiente diapositiva. Génesis 8, 20, 22. Entonces Noé edificó un altar del Señor y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar.
el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Entonces, y podemos seguir leyendo más acerca de ese pasaje. No los pongo todos, pero nos habla acerca precisamente del arco iris que establece Dios, y que es un recuerdo de lo que sucedió anteriormente y que Dios lo puso y lo estableció. ¿Para qué? Para que no vuelva a suceder algo similar o algo así como lo que pasó antes. Entonces nosotros, cuando vemos un arco iris en el cielo, debemos de ver ahí la decisión de Dios de cuidarnos. Es una promesa de que nunca más iba a volver a suceder eso. Cuando vemos un arco iris, vamos a estar seguros y tranquilos de que no va a volver a ocurrir algo como lo que pasó aquí a Noé, ¿ok? Algunas personas lo han distorsionado y ya sabemos que lo usan en unas banderas. Sin embargo, como dato curioso, esas banderas que traen el arco iris, no es arco iris porque traen 6 colores y el arco iris tiene 7 colores. 7, hablando del número de Dios, de perfección, y el número 6 es de imperfección. ¿Ok? Nada más como un detalle curioso. Y lo pueden ver. La siguiente vez que vean esa bandera, cuenten cuántos colores tiene. Son 6. Pero dice aquí, dice que Noé ofreció holocaustos en el altar y el Señor percibió el aroma agradable. Ahora, ¿por qué para Dios este aroma fue agradable? No tiene nada que ver con que pues los animalitos se cocieron y olían rico, no tiene nada que ver con eso, sino porque representaba que Noé reconocía que él era pecador. Si él hacía un sacrificio por él, por su familia, por todos, es porque reconocía la gracia de Dios de que lo salvó. Porque decía, yo no me lo merezco, yo soy pecador, yo he fallado, pero gloria a Dios, que Él me perdonó, que Él me salvó a mí y a todos los de mi casa. Es reconocer eso. Noé no cayó en la soberbia de decir, yo soy especial, yo soy grande, yo salvé a todos los de mi casa, yo hice el arca, yo soy grande. No, Noé no cayó en eso, sino que él fue humilde. Sin embargo, no fue perfecto. ¿Qué fue lo que pasó a continuación? Dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estará sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en los que se arrastran sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje de aquí de la Escritura? Que, ¿se acuerdan la semana pasada que yo les decía y les explicaba, leíamos que al principio Adán y Eva eran básicamente vegetarianos? ¿Sí recuerdan eso? Sí. ¿Por qué? Porque Dios les dio para alimento, ¿qué? Toda fruta, toda semilla, toda planta, todo eso, era todo lo que comían. Y la muerte no había entrado ahí al mundo ni nada. Entonces esa era su alimentación, básicamente, siempre frutas, semillas, etcétera, y esa era por indicación de Dios. Sin embargo, en este nuevo inicio, por así decirlo, por este reinicio, Dios les dice, todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. O sea, así, y fíjense, y es como si Dios se citara a sí mismo, porque dice, todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. O sea, anteriormente les di la hierba verde, las frutas, las semillas y todo. Pero ahora también les doy aquí, todos los animalitos pueden comer, de tal manera que si hay alguien que dice, es que es de Dios y de parte solamente podemos ser vegetarianos y comer frutas y verduras, por mandato divino, Dios dice, también podemos comer carne, ¿ok? Entonces, si alguien quiere ir por una hamburguesa, un pollo a la naranja, puede ir con la conciencia tranquila. Lo que quieran, barbacoa, una rachera, lo que se les antoje, todo está bien, ¿ok? Solamente dice, no coman carne con su sangre, y lo que sí pide es que no se mate o no maten a ningún ser humano, ¿ok? Cualquiera que mate a un ser humano, ya sea animal o ya sea hombre, le será exigidas cuentas sobre eso. Entonces, sí, pueden hacer uso de los animalitos, pero no de otras personas, ¿ok? No los maten a ellos.
Y ese es un establecimiento que hace Dios aquí en este punto, en Génesis capítulo 9. Establece las reglas de cómo es lo que va a hacer ahora. Siguiente diapositiva. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio, el total de los días de Noé fue de 950 años, se murió. Encontramos aquí otro pasaje difícil y complicado, ¿no? ¿No les parece? Creo que no les parece que sea difícil. Entonces, si ya tienen todas las respuestas, pues ahorita me la platican. Miren, acerca de este pasaje hay tres perspectivas, hay muchas perspectivas, les voy a platicar nuevamente tres, y la que yo creo que es la que coincide más, ¿ok? Una perspectiva, cuando leen este pasaje es, bueno, aquí lo que ocurrió fue que su hijo, Cam, pues lo vio desnudo, y pues por eso, pues, no sé, a Noé le dio pena, y pues por eso maldijo a Canaán, ¿ok? Así. Sin embargo, esto no explicaría por qué el que es maldecido no es Cam, sino es Canaán. Es otra persona diferente, que es el hijo de Cam, ¿ok? Otra postura, segunda perspectiva. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Como dice Noé, que dice cuando supo lo que le había hecho. Entonces, segunda perspectiva, algunos entienden, no creen que lo que sucedió fue que Cam no solamente lo vio desnudo, sino que abusó de él, ¿ok? Y se aprovechó de él físicamente, ¿ok? Esa es una segunda perspectiva. La tercera perspectiva, y en la que volvemos a caer en el lenguaje y en las expresiones y cómo se hablaba y se escribía, lo que se entendía, creo que nos da como un poquito de luz y una explicación de qué es lo que pasó aquí. Habla de que vio la desnudez de su padre, ¿cierto? Que eso fue el hecho. Recordemos que aquí quien está escribiendo es Moisés, ¿cierto? Levítico, ¿quién lo escribió? Moisés. Entonces, vamos a adelantarle un poquito a una diapositiva y ahorita le regresamos. Ok, Levítico 20:11 dice, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre sea sobre ellos. Ok, esta expresión de la desnudez de su padre se refería a tener relaciones sexuales con su mamá, más bien con la mujer de su papá, que en este caso, en el caso de Cam, pues venía siendo su mamá directa. Si esto fuera así, si esto es así, hay varias cosas que conectan y que hacen clic y que tienen sentido. Si Cam aprovechó ese momento y la desnudez de su padre se refiere a que se acostó con la esposa de Noé, o sea, su mamá, explicaría por qué Canaán es maldecido por Noé, porque Canaán fue el fruto de esa relación entre Cam y su mamá. Y por eso Noé maldice a Canaán, porque fue lo que nació de esa situación entre ellos dos. También explicaría el por qué Noé se refiere a Canaán como hermano de Sem y hermano de Jafet. Porque dice que Canaán será siervo de sus hermanos, de Sem y de Jafet. Y si Canaán no fuera uno de sus hermanos, no tendría mucho sentido que Noé lo viera de esa forma. O sea, Noé se da cuenta la situación, lo que pasó, maldice a Canaán y lo maldice, o sea, como él no va a tener el mismo estatus y lugar que tienen Sem y Jafet. Él no es mi hijo, él no es parte de lo que yo engendré, él no es. Entonces eso explicaría la situación que ocurrió aquí con Cam, con Canaán, con Noé y todo eso. Ahora, todo esto se dio en un origen. Noé es un poco responsable de todo esto porque él pues se embriagó, se puso borracho y consecuencias pasan y ocurren cuando se pone borracho. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera perspectiva. Cada uno puede orar a Dios y pedirle discernimiento. A mí en lo personal me parece que esta tercera es la que coincide que hace clic en todos los demás puntos. Y sobre todo viendo la escritura del Levítico que nos explica qué es eso de la desnudez de nuestro padre. Dice, Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Jerjeseo, Ebeo, Araseo, Neo, del Arbadeo, Semareo, del Amareo, Emateo.
Y después de la familia de los cananeos fueron esparcidos. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Lesa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Lo que encontramos en el capítulo 10 de Génesis, yo no más puse una parte, es que habla otra vez de todas las genealogías, pero es un punto bien importante otra vez porque nos explica lo que sucedió. ¿Alguien recuerda dónde leímos que el arca de Noé se estancó? ¿En qué monte fue? En el Ararat. Eso es en Turquía, ¿ok? Entonces, vean, imaginemos un mapa. Todos ubicamos dónde está Turquía, ¿cierto? Después, Génesis 10 nos dice a dónde se fueron a establecer cada uno de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿ok? Y Jafet fue y se estableció para las regiones que son, para lo que hoy en día viene siendo Europa, ¿ok? Sem, él se estableció a partir del Medio Oriente para la derecha, o sea, yendo más hacia Asia, ¿ok? Y Cam, ¿dónde se establece? En la parte de África, ¿ok? Eso lo pueden leer más a detalle con tiempo y todos los lugares donde se establece cada uno de sus propias naciones. Entonces, tenemos que Jafet es como el padre, por así decirlo, de los europeos. Tenemos a Sem, que es padre de los medio orientales. Y tenemos a Cam, que es el padre del continente africano, de las personas del continente africano. ¿Ok? Ahora, algunos predicadores, esto lo he escuchado mucho, consideran que Jafet era güerito, o sea, Jafet era rubio, que Cam era morenito y que Sem era como chinito. ¿Ok? O sea, que eran los tres así totalmente diferentes. ¿Ok? Sin embargo, en lo personal considero otra cosa. Si Jafet, Sem y Cam, los tres, eran hijos de Noé y tenían los mismos papás, papá y mamá, era muy difícil y complicado que uno fuera rubio, que otro fuera así súper moreno y que el otro fuera así como chinito. Era complicado eso, ¿no? Si tenían los mismos papás. Si ven a mi hermana, somos idénticos. Casi, casi. Ahora, ella dice que no es cierto. Entonces, creo que realmente lo que da la cuestión es, aparte de las etnias, por así decirlo, no voy a decir razas, porque para mí raza solamente hay una y es raza humana, pero lo de las etnias, los colores de piel y todo eso, pudo mucho haber tenido que ver por las mamás de ellos, o sea, las esposas de Jafet, la esposa de Sem y la esposa de Cam. ¿Por qué? Porque ellas sí venían de todo un proceso de ADN y de genética a lo largo de 1656 años. Ellas no pertenecían a la misma genética de Sem, Cam y Jafet. Ellas no eran hijas de Noé. Y ellas sí pudieron haber traído otra genética, por así decirlo, y entonces, así como la vez pasada vimos que Eva fue la madre de todos los vivientes, así tal vez estas mujeres jugaron un papel muy importante porque ellas fueron las que dieron a luz a todo un grupo, por así decirlo, de personas que se estableció en Europa, un grupo que se estableció en África, un grupo que se estableció en Asia. Ahora, punto importante, nada más como detalle pequeño, he escuchado a algunos predicadores que dicen que los mexicanos somos judíos, todos somos judíos e israelitas. ¿Por qué lo dicen? Porque Sem se establece en el Medio Oriente, se va para Asia, e incluso los libros de historia, no sé si recuerdan sus clases de historia en la primaria, que dice, ¿cómo llegó el hombre a América? Por el estrecho de Bering. Entonces cruzó por ahí, bajó por América y se estableció. ¿Quiénes eran los que venían de ahí? Los de Sem. ¿Ok? Entonces por eso hay como un cierto grado de similitudes, así con los indígenas, a lo mejor los orientales, poquitos se parecen y así, ¿no? Sin embargo, quiero hacer énfasis en que los mexicanos no son israelitas ni son judíos como tal, porque aunque fuéramos todos así de raza pura de Sem, por así decirlo, los israelitas vienen hasta muchísimo después. Israel viene siendo el número 22, ¿ok? Entonces hubo muchísimas otras generaciones más que se desarrollaron y entonces Israel no tendría nada que ver con nosotros como país o como México, ¿ok? Ahora, sí coincidiría en cierta forma que seríamos como semitas de Sem. De hecho, ¿alguien ha escuchado el concepto antisemita? Sí. Se refiere a todos los que son de ese grupo étnico de Sem, que están en contra de ellos, antisemita, ¿ok? Que no les agradan ni quieren a ninguno de ellos, ¿ok? Entonces, la realidad de nuestras vidas, y creo yo que nadie en este mundo podría ni debería de ser racista en ningún sentido para nada, porque todos, absolutamente todos,
A este punto estamos bien mezclados, la verdad. Si es así, de que los indígenas y todos venían de Sem, ¿quién vino de Europa? Los españoles, ¿cierto? Que venían de Jafet. Sin embargo, los que venían de Jafet, los españoles, fueron también influenciados por los musulmanes, porque fueron invadidos por musulmanes, etcétera. Tienen su historia los españoles, ¿ok? Y ellos también habían sido invadidos por los que eran de Canaán y de Cam y todos ellos. Entonces había todos los españoles. No son tan rubios o tan güeros como a lo mejor como los ingleses, como los alemanes. Ellos ya traían un poco de mezcla. Vienen aquí a América y hay todavía un poco más de mezcla. Entonces, realmente nosotros como mexicanos no podremos decir yo soy de raza pura, de tal o X o Y o Z. Nadie en el mundo, hoy en día, año 2024, nadie podría ni debería ser racista, porque en algún punto de su familia, de su genealogía, va a haber alguien que coincide que era de otra persona. Entonces no deberían de existir esas cosas hoy en día, pero bueno, vamos a la diapositiva siguiente. Y dice ahí, dio a todos los primogénitos en Egipto, los primeros de seguridad en las tiendas de Cam. O sea, Cam se estableció en África. Y último punto que voy a decir sobre esto, antes de ya empezar a cerrar. Ahí he escuchado también predicadores que dicen que todas las personas de África que fueron esclavizadas y justifican la esclavitud diciendo, es que todos los de Cam fueron malditos por algo divino y está bien que los esclavicemos y que ocurra lo que ocurra. Y en Estados Unidos ocurrió mucho eso de que con la Biblia trataban de justificar la esclavitud, ¿ok? Porque decían, es que toda esa raza trae una maldición de Dios y está bien que los esclavicemos. Pero eso es totalmente erróneo, eso es totalmente falso. Porque ¿quién fue el que recibió la maldición? ¿Fue Cam? Fue Canaán, exactamente, no Cam. Cam sí se fue para el continente africano, pero Canaán ¿a dónde se fue? A la tierra de Canaán. ¿Y Canaán dónde está? ¿Qué tierra era esa? La tierra donde se estableció Israel. O sea, el resto de los pueblos árabes que están ahí alrededor, ellos sí son descendientes de Canaán. Y se estableció ahí los semitas, o sea, los descendientes de esa etnia, por así decirlo, de ese grupo. Entonces, Canaán, y si hoy vemos a los iraníes, a los iraquíes, a los de Gaza, etcétera, 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 ninguno de ellos tiene como un look así como morenito, por así decirlo. Entonces, quien usa ese pasaje como para decir es que todos los morenos fueron malditos por Dios, eso es falso y eso no es cierto y eso está muy distorsionado de la realidad. Quienes sí traían esa maldición fue Canaán. ¿Y saben para qué sirvió todo esto? Que Noé escribía acerca de los gigantes y que escribía acerca de Canaán y todo eso, porque ¿a dónde los mandó Dios a que fueran y se establecieran? Cuando salieron de Egipto, iban atravesando el desierto, ¿hacia dónde iban todos ellos? A Canaán, y ahí había gigantes. Entonces, es como Dios dándoles la explicación a los lectores originales. Hey, ahí hay gigantes, sí, pero ellos son fruto de una relación pecaminosa. Ahí hay pecado. Y sí, ahí hay una tierra, y sí, van a ser exterminados, pero ellos traen una maldición a fin de cuentas en su origen como pueblo. Y aparte en Levítico se da una explicación de por qué han de ser exterminados todos ellos. Ellos mataban a sus hijos, los pasaban por el fuego, mil cosas, que no es el tema de hoy. Pero hay toda una explicación de por qué Israel tenía y debía de tomar posesión de esa tierra de Canaán. ¿Ok? Y vamos a terminar con la Torre de Babel. Dice ahí, Cus fue el padre de Nimrod. Cus era hijo de Cam. Entonces Nimrod, yo siempre me lo imaginé como, no sé, como alguien güero, rubio, fuerte, musculoso o algo así. Pero si analizamos esto, Nimrod es muy probablemente que él en su físico, él era más como morenito, porque él era hijo de Cus, y Cus, su nombre y su significado es como hombre de color, por así decirlo, y él es hijo de Cus, Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erech, acá en la tierra de Sinar, de aquella tierra salió, o sea, Siria, y edificó Nínive, Rehot, Ircala, Resen, Nínive y Cala, aquí es la gran ciudad. Yo cuando veo eso y leo eso, yo no tengo ningún problema, ni me parece que haya nada malo con Nimrod. Pero lo que ocurre con la Torre de Babel, sí, hay un problema ahí. Vamos a leerlo, es nuestra última diapositiva. Dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Obvio, Jafet, Sem y Cam eran todos hijos de Noé. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí.
se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Usaron ladrillo en lugar de piedras y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan les será imposible. Bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. La primera vez que yo leí acerca de la historia de la torre de Babel, yo no entendía cuál era el problema en que se hubieran puesto a construir una torre, pero la Biblia nos da la respuesta. Dice, ellos quieren construir una torre, ¿por qué? Dice, una torre, una cúspide que llegue hasta los cielos. O sea, querían ponerse al nivel de Dios. Ese era su pensamiento, llegar hasta los cielos. Y dice, hagámonos un nombre famoso. O sea, ellos querían enaltecerse, exaltarse, no dar gloria a Dios, sino hacerse ellos de la gloria. Y dice, ¿para qué? Para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Dios, ¿qué les había dicho? Que se dispersaran. Y ellos dicen, no nos vamos a dispersar, o sea, en contra de lo que dice Dios. Pero ¿para qué hacen la torre? Para sentirse que se pueden poner al nivel de Dios. Por eso dice, hagamos esta cúspide hasta los cielos, vamos a hacernos un nombre famoso para no dispersarnos, para que no seamos dispersados. O sea, nos vamos a poner al tú por tú con Dios y le vamos a ganar y no vamos a ser dispersados. Y ese fue el problema con estas personas, no que hicieran un edificio como tal, eso no tiene nada de malo, sino lo que estaba en su corazón. Y cuando Dios baja dice, vamos, bajemos, confundamos, o sea, hablando en cierta manera como la Trinidad, ¿ok? Y confunden su lengua y de ahí se crean todas las lenguas que existen hoy en día y en el mundo. Entonces encontramos en Génesis las respuestas de por qué alguien habla italiano, de por qué alguien habla ruso, de por qué alguien habla chino, por qué alguien habla japonés y todas esas cosas. Dios creó todas las cosas y todas las naciones, según lo que dice en la siguiente diapositiva, creo que es Hechos, dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Entonces, ¿quién creó todas las naciones y quién les dio su tiempo de vida y quién les puso sus fronteras? Dios lo hizo, de uno solo. Y ya la última nos habla acerca del tema de la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Que todos estos eventos están relacionados, los gigantes, que eso no estaba bien, que hubo maldad, se generó todo, que viene el diluvio, Noé es salvado porque tiene fe en Dios, en el Señor, pero sin embargo, vuelve a caer, vuelve a fallar toda la humanidad, otra vez la humanidad, a pesar de que tuvo un reinicio, por así decirlo, y a pesar de que Dios dijo, mi pacto será contigo, el humano que vuelve a ser, se aleja de Dios y se quiere poner a pelear con Dios, y ahora todo el humano es esparcido en diferentes naciones y diferentes lenguas, y eso es lo que pasa, el hombre constantemente peleándose con Dios, y es como una nueva caída, a pesar de los esfuerzos de Dios, de otra vez tener paciencia con el hombre. Mucha gente dice, es que el Dios que encontramos en el Antiguo Testamento es pura ira, y es puro castigo. En realidad lo que vamos a ir viendo es que Dios fue tan paciente una y otra vez con el ser humano, les mostró tantas cosas, tanta paciencia, y lo intentó tantas veces con el hombre, y el hombre constantemente rechaza a Dios, incluso hoy en día, a pesar de que tenemos a Cristo, la salvación, el alcance de nuestras manos, el hombre aún no rechaza a Dios, pero nosotros no rechacemos al Señor, nosotros abramos nuestro corazón a Él, nosotros recibamos su palabra, lo que Él es, y que nos muestre todas las cosas, y no peleemos contra Él, sino rindámonos ante Cristo, doblemos rodilla, y es lo mejor que podemos hacer. Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo.